Hola, mis queridos hermanos, estamos ya listos para escuchar otro interesante e impactante testimonio. Te voy a pedir que te pongas cómodo, pero antes también quiero decirte que si tú tienes un testimonio y todavía no lo cuentas, pues déjame decirte que estás perdiendo el tiempo. Si Dios ya hizo algo en tu vida, necesitas hablar. ¿Te gustaría contar tu testimonio y que lo diéramos a conocer a todo el mundo? Pues ahí está el número de teléfono para que nos llames y de esa manera lo editamos y lo grabamos y lo damos a conocer a miles de personas. Bueno, mis hermanos, pues ahora sí, no se les olvide suscribirse y ahora les quiero presentar a una persona que la verdad el Señor ha usado y sigue usando grandemente. Directamente desde Guatemala nos acompaña nuestro hermanito Abigail. ¿Cómo está mi hermanito Abigail? Bendito sea Dios, muy bien, aquí contento de poder estar en su canal. Perfecto, mi hermano Abigail. Bueno, pues ahora sí tenemos algo muy bonito que el Señor nos manda. Y antes de que nos cuente su testimonio, hermano Abigail, quisiéramos preguntarle, ¿cuál es su nombre completo? ¿De dónde es usted originario? ¿Y cuántos hermanos tiene? Bueno, vivo acá en Guatemala y mi nombre completo es Abigail Martínez Recinos. Tengo 10 hermanos. Solo nos faltó uno para que fuéramos el equipo de fútbol. Wow, muy bien. Bueno, hermanito Abigail, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Abigail Martínez antes de conocer a Jesús y cómo fue ese encuentro con el Señor. Adelante, hermano, escuchamos su testimonio. Muchísimas gracias. Bueno, yo pienso que Dios, que todo lo hace perfecto, Dios que todo lo hace bien, desde el vientre de nuestra madre nos pensó, nos entretejió, nos formó y realizó todo un proyecto, un plan para nuestra vida. Y aunque a veces es un poco difícil de entender los propósitos de Dios, porque a lo largo de la vida pues ocurren tantas situaciones para las que muchas veces no estamos preparados pues se complican mucho las cosas. Pero ¿cómo fue mi niñez? Muy especial, muy bonita. Tuve la bendición de tener a mis padres unidos, eh, pues dándonos ese calor, ese abrigo, esa protección, con sus defectos, como todos, digo, como muchas familias, pero con lo que ellos podían, trataban de hacer todo lo mejor en favor de nosotros, sus hijos. Y yo me crié en el campo, respirando ese aire puro, la naturaleza. Fui muy feliz en ese ambiente, en el campo. Y así fueron mis primeros años. Luego llega un momento en el cual siento una inquietud, que más que una inquietud era un sueño para mí. No sé realmente por qué. Puede ser que porque por aquel tiempo todos los jóvenes, todos los muchachos elegían la milicia, irse al ejército. Y yo soñaba con eso. Yo quería tener un uniforme, quería ser un militar. Y era uno de mis grandes sueños. Y a mis 17 años y medio, el Señor me permitió poder hacer realidad ese sueño. Y fue una etapa de mi vida en la que viví una experiencia pues muy interesante, que me ayudó mucho para lo que el resto de mi vida en adelante sería. Por ejemplo, aprendí la disciplina, la responsabilidad, la obediencia, que son factores muy importantes en la vida de todo ser humano. Y sin saberlo, Dios ya me estaba preparando para algo que yo no conocía, para algo que yo desconocía en mi vida, pero formarme ese carácter, eh, ese ser emprendedor, echar para adelante en las
adversidades. Fue algo que fui aprendiendo en esta etapa de mi vida. Y entonces, ahí salí de ese lugar y luego pasé a otra etapa de mi vida y ahí fue donde ya trabajando en la iniciativa privada, mi vida tuvo un cambio inesperado, un cambio radical, dramático, diría yo, porque de ser un muchacho deportista, activo, eh, todo eso en un momento cambió para mi vida, cuando una mañana una descarga de energía eléctrica de 13.200 voltios. Eso es algo tan fuerte que el cuerpo no lo resiste, no lo aguanta. Y sin embargo, muy fuerte esa descarga, pero mucho más fuerte el poder de Dios. La mano de Dios que estuvo ahí esa mañana para librarme, para rescatarme de una muerte segura. Me atrevería a decir que el 99.9% de este tipo de accidentes con esa cantidad de voltios no viven para contarlo. Por alguna razón, Dios no permitió que yo pereciera en ese accidente y entonces el Señor me libró de morir, pero las consecuencias llegarían eh, muy pronto a mi vida. Yo despertaría en un hospital algunos, que sería 12, 15 días después, sin un brazo. Me habían amputado parte de mis dos piernas y algún tiempecito después, eh, otra de las consecuencias o secuelas de aquel impacto fue el haber salido severamente afectado de mi vista al punto de dejarme prácticamente ciego. Esa mañana fue una mañana rutinaria, como todas las mañanas de mi vida, y fui enviado a las instalaciones de una planta generadora de electricidad a, a limpiar el área y entonces, estando en esa área, restringida, por cierto, pero que yo no tenía ni la más mínima idea de lo que eso, el peligro que eso implicaba. Entonces, entramos a ese lugar tres compañeros y yo fui el que más me acerqué a uno de los generadores, que cuando me acerqué demasiado me jaló y en ese momento hubo una explosión y debió haberme jalado y no soltado hasta carbonizarme, pero fue una reacción a la inversa. En lugar de jalarme, me tiró. Y cuando me aventó, pues ya yo estaba con quemaduras y me dejó pues inconsciente el impacto fuerte del golpe. Y hasta ahí eh, no supe más qué pasó hasta que desperté en el hospital. Había mucha preocupación de parte de, no solo de mi familia, sino de mis amigos, de los que me conocían, cómo, cómo iba yo a reaccionar al despertar. Porque unos días antes yo era un muchacho que físicamente estaba, mi cuerpo estaba completo, estaba bien, pero ahora esto había cambiado totalmente. Entonces, había mucha preocupación, es decir, ¿cómo lo va a tomar? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Qué va a hacer de él cuando despierte? Incluso no faltó quien dijera, quizá lo mejor sería que Dios se acuerde de él y pues se lo lleve. Pero mi papá fue el único que dijo, Dios me ha dado este hijo y si él se lo quiere llevar, yo se lo entrego. Después de todo, él me lo dio. Pero si me lo quiere dejar aún así como está, y aún cuando yo tuviera que cuidar de él y
de ser necesario cargarlo, llevarle en mi espalda a todas partes, yo lo haría, gustoso. Y eso fue algo, pienso, que le agradó a Dios y que el Señor lo escuchó. Pues cuando yo desperté, no fue lo que todos pensaron. No empecé a quejarme, a renegar y a decir, ¿para qué quiero? No, no. Fue una reacción un tanto extraña, quizás. Y esa primera reacción fue decir, lo que hecho está, hecho está. ¿Qué puedo hacer para cambiar esto? Nada. No puedo hacer nada. Lo que me queda es seguir adelante, echar para adelante con lo que me queda, con lo que tengo. Y esa fue la actitud en el momento que yo reaccioné y desperté a esa nueva realidad de mi vida. Ahora, yo digo, palabras de consuelo y palabras de ánimo verdaderamente solo de Dios pueden venir. Porque contrario a eso, uno se llena de pesimismo, de negatividad y uno dice, estoy perdido, esto no tiene solución, aquí no hay una salida. Y muy razonable y con mucha lógica, cuando lo que a mí me habían quitado no era un dedo, ni 5, ni 10, eran 15, era buena parte de mi cuerpo. ¿Cómo tomarlo de esa manera? Solamente se logra cuando nosotros, por la misericordia de Dios, somos alcanzados. Y eso pienso que fue lo que ahí sucedió. Y bendito sea Dios porque yo no me quedé a escuchar esas voces negativas, sino esa voz de ánimo, de fortaleza, de motivación, que no lo entendía ciertamente, pero era algo que me movía a no quedarme y rendirme en esas condiciones. Y así fue el principio de un largo caminar, donde sí hubo momentos en los cuales, como humano, flaqueé muchas veces, me debilité muchas veces, sentía que a veces me costaba mucho, que no podía, pero bendito sea Dios, porque en ese caminar, cuando yo no podía, entonces dejaba yo que la fuerza de Dios pudiera en mí, aunque yo de Dios solo de oídas conocía. Aunque a mi manera buscaba a Dios, pero no era una experiencia de fe, de encuentro, de confianza plena en Dios. Pero el Señor en su infinita misericordia ya me andaba buscando. Yo siempre lo he dicho, más que yo buscara al Señor, Él me buscaba a mí. Y la buena noticia es que no en mi tiempo, pero sí en el tiempo de Dios, el Señor me encontró. Y ahí fue el principio de una vida mejor, de una vida en la cual entendí por qué Dios me había dado una oportunidad. Mi familia querían, mi mamá sobre todo, hijo, vente, vente a casa, aquí te vamos a cuidar, aquí te vamos a asistir, te vamos a ayudar. Pero yo tomé una decisión, no regresar a casa con mis padres y decidí quedarme en la ciudad porque sabía que ahí tendría posibilidades, oportunidades de, de superarme, de encontrar una manera de vivir de tal suerte que pudiera entender el propósito por el cual yo seguía con vida. Entonces, cuando yo salí de ese hospital, me quedé en la ciudad y es impresionante, pero sin yo saberlo, esa fuerza de Dios me daba ánimo, me daba consuelo, me daba entusiasmo, ganas de luchar, ganas de vivir, ganas de trabajar, cuando quizás lo más cómodo o lo más fácil hubiera sido irme a sentar a la entrada de una iglesia, o a un parque, a una tienda y pedir limosna. Quizás eso hubiera sido lo más sencillo de hacer,
pero algo me decía que yo estaba con vida para algo más. No lo sabía, no lo entendía, pero poco a poco el Señor empezó a ponerme personas en el camino, poco a poco el Señor empezó a irme guiando por el camino que me llevaría a donde estoy el día de hoy, que es conocer su amor, vivir en su amor, servir al Señor, que es el privilegio más grande que ahora tengo de hacerlo, por cierto, ya por más de 30 años. Cuando esto sucedió, mi espiritualidad, si lo podemos medir en números del 1 al 100, prácticamente podríamos decir yo estaba en cero. Mi espiritualidad era nula totalmente, aunque, por eso digo yo, es tan valioso cuando nuestros hijos desde pequeños les enseñamos el temor a Dios, el saber de señales quién es Dios. Y eso yo lo recibí de niño, aunque muy vagamente, pero esa semillita quedó ahí. Y eso siempre lo tuve a lo largo de mi vida, ese temor a Dios, ese saber que hay un Dios y que nos ve y que pues a Él nos debemos. Todo eso yo lo tenía claro, pero una conexión, una relación eh, personal con Dios yo no la tenía hasta ese momento. Y tuvo que pasar toda esa experiencia del accidente, la recuperación, el empezar yo a buscar por mis medios soluciones, pero que por cierto no las encontraba. En mi tiempo nada de eso sucedió, pero cuando llegó el tiempo de Dios, entonces el Señor vino y ahí no solo me levantó, sino que también me mostró para qué me quería, qué misión tenía o tiene para mi vida hasta el día de hoy. O sea, en este momento, ¿cuáles en realidad los miembros que faltan en su cuerpo y cuál es su problema en la vista ahorita? Mi brazo amputado casi completamente, yo creo que se puede ver. Sí. Eh, mi pierna derecha por arriba de la rodilla, mi pierna izquierda por abajo de la rodilla, mi ojo izquierdo perdido en su totalidad, no hay visión, mi ojo derecho, la, la visión que tengo clínicamente será de un 4%, o sea, es muy, muy poquito, mínimo. Ese es, digamos, en cuanto a lo físico, mi brazo, mis piernas y mi vista. Generalmente mi actitud siempre ha sido muy, muy positiva en ese sentido, aunque sí hubieron momentos en los cuales, eh, pues, sí había cierta incertidumbre, decir, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a hacer yo en esta vida? ¿Cómo le voy a hacer? Eh, a veces interrogantes o preguntas como esas, y que por cierto yo no les encontraba una respuesta, pero que sí hubieron esos momentos que no fueron por cierto fáciles, pero que los fui superando en el transcurso del tiempo. En una ocasión yo salía todas las mañanas, pasaba por esa calle caminando con mis prótesis, mi bastoncito era lo único que usaba yo para movilizarme y caminar. Y hubo una persona que siempre me veía, me observaba, hasta que un día me habló y me dice, mire, yo quiero preguntarle, siempre me ha llamado la atención porque yo veo en usted a una persona entusiasta, una persona animosa, y no lo entiendo, me dice, porque para serle honesto, yo en sus condiciones, lo más probable es que ya me hubiera dado un balazo y no estaría viviendo en esas condiciones.
Entonces yo le respondí a esa persona y le decía, fíjese que usted no deja de tener razón. En esas condiciones como las que usted piensa que yo vivo, quizá cualquiera pensaría eso. Pero no es así, le decía yo, cuando uno encuentra esa fuerza escondida, oculta, a la vista de muchos que no conocen, que es esa fuerza que Dios nos da, que es Dios mismo en nuestras vidas, y que cuando nos agarramos y nos apoyamos en Él, entonces la manera de ver nuestra situación es totalmente opuesta. Ya no es negatividad, ya no es pesimismo, sino es optimismo, es ánimo y saber que desde ahí Dios actúa, porque como dice su palabra, en la debilidad Dios muestra su fuerza. Amén. ¿Cómo se da cuenta usted, cómo se empieza a dar cuenta que Dios lo quería para algo especial? ¿En qué momento? ¿Cuál fue el momento indicado? Fue un momento, diría yo, bastante complicado. Eh, Unos parientes míos me llevaron a su casa en la ciudad y me dieron una habitación, un lugar para estar ahí, poder vivir con ellos. Me dijeron, tú aquí vas a vivir con nosotros, y tranquilo, que aquí todo va a estar bien. Y yo empecé a acomodarme ahí en ese lugar, pero en esa comodidad que tenía también empecé a ver situaciones, condiciones en las que me dejé llevar, que me iban apartando, alejando de Dios. Y entonces, pero un día, así repentinamente, como decimos comúnmente, me corrieron del lugar donde vivía. Y entonces yo me fui a la calle, no tenía dónde ir, porque yo no quería regresar a casa a mis papás. Y un día, después de que eso sucedió, me fui a una colina, una cumbrecita que había así en lo alto de la ciudad. Y ahí, esa tarde, me quedé así viendo la ciudad, porque para ese entonces todavía veía un poquito mejor. En ese entonces mi vista en mi ojo derecho quizá todavía era como de un 25-30%. Y entonces, viendo la ciudad, no sé si lo hice a manera de oración, a manera eh, de quizás pensar eh, por qué me toca pasar por todo esto. Yo le decía, Señor, ¿cuántas casas habrán allá abajo en la ciudad? Y pensar que yo no tengo dónde dormir esta noche. Y fue algo así que no, me quedé con eso. Y, ¿Y quién diría que Dios después me proveería de una casa, me proveería de todo, todo lo necesario para yo poder salir adelante, poder vivir? Y, y entonces, en medio de esos momentos turbulentos, tormentosos de mi vida, yo no tenía dónde vivir, dónde estar. Pero ahí escuché un programa de radio. Por eso yo digo, los medios de comunicación son tan valiosos. Uno no se imagina lo que Dios hace a través de la radio, a través de ahora de las redes sociales, de internet. Y yo fui uno de esos que Dios me empezó a hablar y a llamar a través de un programa de radio. Y fue así como me acerqué a una comunidad de jóvenes, empecé a oír de Dios, empecé a conocer de Dios, empecé a crecer, empecé a formarme, empecé a prepararme y allí empezó el llamado y donde fui entendiendo que Dios me quería para algo. Y uno de esos, parte de ese llamado, mejor dicho,
era algo que para mí era sorprendente. Yo tenía planes y proyectos en mi vida que no eran estos. Yo nunca me imaginé, por ejemplo, cantar, y eso es algo a lo que el Señor me llamó. Empecé a cantar y así empecé un ministerio, así empecé también una misión y desde ahí, desde el canto, desde mi testimonio, por más de 30 años, como decía al principio, he dedicado mi vida a servir al Señor y eso ha sido lo mejor que me ha podido pasar, poder dar testimonio de que no soy yo el que puedo, sino que el que puede es Dios, que me levantó un día de donde yo no hubiera podido hacerlo. Y no fue fácil, fue difícil, fue complicado, pero Dios nunca me ha dejado solo y me ha llevado, me ha guiado en el camino hasta el día de hoy, que puedo decir, Dios no me ha fallado, Dios no me ha defraudado y me ha proveído y me ha dado todo cuanto yo he necesitado para poder servirle en los demás. Así que el Señor me regaló, me dio una esposa, tengo 2 niños, pero pues yo me casé hace no tanto tiempo, hace apenas unos 9 años, y el Señor me ha bendecido mucho con la familia. eh, Saber que cuando yo salgo y regreso a casa tengo quien me espere, quien pregunte por mí, quien se interese por mí, y pues eso es la familia. Amén, hermano. Cuéntanos un poquito, hermanito Abigail, lo que el Señor le ha mostrado en su ministerio. ¿Qué es lo que ha visto que lo ha dejado a lo mejor impactado, a donde lo ha llevado el Señor a predicar, a cantar y a evangelizar? Lo que más me ha impresionado, pero más que impresionarme o impactarme, es una alegría muy grande el saber que lo poco que yo puedo hacer, de eso poquito que yo puedo hacer, Dios hace mucho. Y tengo también la ilusión, ojalá Dios me lo permita, poder documentar tantos testimonios en torno al canto, a la alabanza, de cómo Dios ha hecho, pero maravillas en la vida de tantas personas, no solo dentro aquí de mi país, Guatemala, sino fuera del país. El Señor me ha permitido salir a otros lugares, como el caso, hermano Arturo, usted recuerda cuando nos encontramos allá en Maragua, allá en Washington, Seattle, y así a tantos lugares donde el Señor me ha llevado, y a donde quiera que voy, me doy cuenta, siento cómo Dios hace una obra verdaderamente extraordinaria, maravillosa, y cómo se cumplen esas palabras de San Pablo cuando un día el Señor le dijo que San Pablo estaba pidiéndole al Señor ahí que lo curara de un aguijón que lo atormentaba en su vida. El Señor le dice, tranquilo, lo que a ti te hace falta es mi gracia, porque mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. Entonces San Pablo llega a decir, en ese caso me alegro de ser débil para que en mí se muestre el poder de Cristo. Y yo doy testimonio de eso. Mi vida es justamente eso, dar testimonio del poder de Cristo y que cuanto más débil soy, más tengo esa fuerza de Dios que me mueve a servirle y a llevarle a los demás. Ahí donde el Señor nos llame, ahí vamos. Uno de los testimonios que con mucha frecuencia yo me entero, sobre todo cuando voy a otros países, encontrarme a jóvenes que me dicen, mi papá me llevaba a sus conciertos en Guatemala cuando yo era niño y ahora estoy aquí y soy un servidor y conozco de Dios, sirvo a Dios, amo a Dios y he escuchado muchas veces testimonios que me dicen, sus cantos han sido en mi vida una inspiración, una motivación y me han acercado a Dios y por eso hoy estoy aquí.
Eso es lo que más me ha impactado, cómo Dios actúa de manera que uno ni siquiera se da cuenta. Hay un canto que a mí en lo personal me gusta, me fascina muchísimo y me gustaría que nos dijera dónde nació ese canto y por qué nació ese canto. Se llama ¿Quién soy yo? Me encanta ese canto. Y fíjese, hermano, que ese canto nació una mañana. Yo estaba caminando por cierto lugar, eh, y empecé a sentir dentro de mí una alegría, un agradecimiento. Empecé a sentir algo bien hermoso dentro de mí, algo que me hacía sentir contento, feliz. Y vino a mi mente estas palabras, porque yo sabía que eso que sentía no es lo que da el mundo. Eso me venía de arriba. Entonces, las palabras que me vinieron a mi mente fue: Señor, ¿quién soy yo para que te fijes en mí? ¿Quién soy yo para que hayas rescatado mi vida de la muerte? ¿Quién soy yo para que me hayas hecho este llamado, para que me des todo esto que yo siento y que es tan hermoso? ¿Quién soy yo para que me ames tanto? ¿Quién soy yo? Y así fue como nació ese decirle: Señor, yo no puedo callar lo que has hecho por mí. ¿Quién soy yo para merecer que tú te preocupes y te intereses por mi salvación? Y es un darle gracias a Dios también. Es un canto de agradecimiento, de alabanza al Señor. Así fue como nació este tema, que ha sido de muchísima bendición en la vida de tantas personas. Yo no puedo ir a un concierto sin que tenga que cantar, ¿quién soy yo? ¿Nos podría cantar una estrofita, hermano? Sí, sí, sí. Dice: no puedo callar lo que Dios ha hecho por mí. Con su amor me vino a rescatar. Con toda mi alma yo le adoraré, porque Él me dio un nuevo corazón. ¿Quién soy yo para que me recuerdes, para que te preocupes por mi salvación? ¿Quién soy yo para que me recuerdes, para que te preocupes por mi salvación? Qué bonito canto. Y bueno, quiero aprovechar este momento para que usted nos proporcione su información, hermano, porque hay muchos hermanos que no lo conocen y me gustaría que lo invitaran a sus comunidades. Así que díganos, por favor, dónde lo pueden localizar, su número de teléfono o cómo se pueden contactar con usted. Bien, hermano, ahora hay muchas maneras, gracias a Dios, ahora ya no podemos estar escondidos, hermano Arturo, nos encuentran por todos lados. Y una de esas maneras es, por ejemplo, en el Facebook. Ahí me encuentran como Abigail Martínez. En el YouTube también, ahí estamos, nuestro canal de YouTube, donde está toda nuestra música, 20 producciones, más de 216 videos tenemos ahí en nuestro canal de YouTube, Abigail Martínez Tema, ahí estamos, para que también, pues, por cierto, invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y tengan acceso ahí a todo lo que estamos ahí trabajando, subiendo cada vez que nos es posible. Y también mi número de teléfono acá en Guatemala es
Creo que el área para salir es 502 y el número es 5564-9180. Ese es también mi número de WhatsApp, que por cierto ahora se facilita muchísimo más también la comunicación. Así que hay pues muchas maneras ahí que nos pueden encontrar. Amén, hermano. Bueno, pues mis queridos hermanos, ahí está la información. Si tú quieres invitar a nuestro hermano Abigail Martínez, ahí está su información. Él puede viajar a todo el mundo, a donde el Señor lo lleve. Así que, pues invítalo. He estado con él compartiendo en un evento donde yo me quedé muy impresionado lo que Dios hace a través de su testimonio y de sus alabanzas. Así que, por favor, si Dios te lo pone en el corazón, no te la pienses. Yo siempre lo he dicho, Dios sabe sacar cosas buenas de lo malo que a veces llega a nuestra vida, de lo malo que a veces sucede en nuestras vidas. De tal manera que el dolor, que el sufrimiento en nuestra vida no hay que verlo ni como el castigo de Dios, ni como el olvido de Dios. Hay que verlo más bien como la oportunidad que tenemos de un encuentro con Dios. Es que encontrar a Dios, es que tener a Dios, es que amar a Dios es lo que le da sentido a nuestra vida. Yo muchas veces me pasé preocupado, eh, quizá angustiado, pensando solo en mis limitaciones, pero cuando un día encontré algo más grande que mis limitaciones, entonces ya todo eso pasó a un segundo plano. Todo eso ya no fue relevante, porque tener a Dios es tenerlo todo. Y créanme que un problema, una limitación, una discapacidad que por cierto no puede ser necesariamente física. En mi caso la discapacidad es física, pero hay muchas discapacidades emocionales, psicológicas, espirituales, y que también son una discapacidad terrible, que paralizan al hombre y que no le dejan desarrollarse, crecer, ni conocer el propósito de Dios para sus vidas. Yo digo, una limitación, veámosla como una oportunidad para descubrir el verdadero sentido de la vida, que ya en primicias Dios nos da aquí lo que yo les decía cuando el Señor me dio esa inspiración del tema, ¿quién soy yo? Pero imagínense esto, cómo irá a ser en plenitud cuando un día el Señor en su presencia, con Él, no nos hará falta nada. Así que decirles, ánimo en los momentos más difíciles, no busquen allá afuera, ni en las drogas, ni en el alcohol, ni en el pecado, ni en los vicios. Ahí no está la vida, ahí está la muerte. Pero la vida abundante, Cristo Jesús dijo, vengan a mí los que estén cansados, los que estén agobiados, yo les daré alivio, yo les daré descanso. Y él dijo algo más, yo les daré vida y vida en abundancia. Créanme, eso es posible. Aún desde las limitaciones de nuestra vida, Dios nos puede levantar. Y una vez más, yo doy testimonio de esto. ¿Quién soy yo?